Así que ahora pronto ya vamos a conectarnos con Gabriela Zapata, que está terminando de conectarse, y estaremos escuchando cómo ella nos comparte desde su ámbito profesional, desde todo su conocimiento de la salud, cómo podemos empezar a ver el impacto en la salud. Vamos a saludarla entonces. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, para mí realmente es un placer poder poner un granito de arena sobre esto que es la contaminación sonora. Yo hace muchos años he colaborado con el grupo que funciona acá en Corrientes y que incansablemente han estado detrás de esto, que es Unidos contra los ruidos sonoros y unidos por el silencio. Realmente estuvimos mucho desde el año 2010, incluso yo fui a dar algunas charlas en distintos lugares, en el Hospital Llano, en el Ministerio de Salud, en el Colegio Médico, y siempre han estado luchando para que de alguna manera ser escuchados. Y bueno, gracias a Dios, gracias a una ordenanza municipal que salió en el año 2011, creo que era la de 5.860, en la que ahí se establece justamente un apoyo para lo que es el tema de los cuidados y de la contaminación auditiva. Así que después también hubieron otros proyectos de ley presentados en el 2012 en la Cámara de Diputados. Y bueno, y gracias a ellos se ha tomado una vasta conciencia sobre lo que es la contaminación sonora. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el año 2004 ya tienen una ley que justamente es de concientización sobre la contaminación sonora. Así que para mí es un honor poder, desde mi punto de vista como médico otorrinolaringóloga, hacer hincapié en esto. Qué bueno, Gabriela. Bueno, un placer tenerte acá y que nos vayas compartiendo toda esta sabiduría, este conocimiento que tenés sobre el tema, y que nos puedas compartir entonces desde ese lugar qué efectos en la salud has encontrado, cómo impacta estos ruidos externos en el bienestar de las personas. Bueno, yo creo que primero nosotros tenemos que mencionar, si bien ya lo estuvieron hablando, qué es la contaminación auditiva o también llamada contaminación sonora. Es la contaminación ambiental que se produce por la acción del ruido. Puntualmente yo me voy a referir a lo que es en el ser humano y específicamente en lo que es al aparato auditivo, a la audición. Muchos también describen a la contaminación ambiental como la socioacusia. Entonces diremos, ¿pero qué es la socioacusia? Y la socioacusia justamente se la denomina porque son las distintas acciones de la sociedad que impactan de manera negativa sobre nuestro sistema auditivo. A eso se refiere a las causas que influyen en la contaminación ambiental, sonora o auditiva. Ahora, hay muchas afecciones. Antes que nada quiero distinguir lo que es, o diferenciar, porque no son distintos, lo que es un sonido de lo que es un ruido. El sonido es lo que nosotros necesitamos para comunicarnos y que se transmite a través del aire emitido por la voz y se lo recibe a través de los oídos. El ruido es un sonido molesto y según la Organización Mundial de la Salud dice que todo el ruido es todo sonido que supera a los 65 decibeles de intensidad. Al sonido lo medimos en decibeles para saber la intensidad que tiene. Entonces, a eso se refiere la Organización Mundial de la Salud, por eso me parece importante hacer esta distinción, es decir, no es una cosa, el sonido es algo amplio y el ruido
es un sonido, vuelvo a insistir, que es molesto. Ese es el ruido el que afecta contaminando al medio ambiente. En nuestro organismo, yendo a lo que vos me preguntaste, si nosotros tenemos una persona que está habitando en un lugar que es en pleno centro y nosotros consideramos que hay mucho tránsito en esa zona, ahí ya tenemos una de las causas que son fundamentales para esta alteración o para esta contaminación. Hay distintas causas, sobre todo la que lleva en primer lugar son las alteraciones del tránsito. Cada vez la gente está más intolerante, cada vez toca más bocinas, cada vez hay más autos, cada vez hay medios de transporte, como ser las motocicletas, los autobuses. Todo eso lleva consigo a una multitud de sonidos que se van sumando en una ciudad determinada y de esa manera perjudican. Por un lado, entonces, y lo principal, es la parte del tránsito. El tránsito aéreo también es el más nocivo de todos. Por eso es la importancia de tener a los aeropuertos lejos de los centros cívicos, de los lugares residenciales. Otra cosa también que es importante es la presencia o trabajar en fábricas. Al trabajar en fábricas uno está expuesto de manera constante a ruidos que, si bien a veces usan protectores y son debidamente protegidos los trabajadores, el oído no resiste tanto tiempo, durante muchos años, sonidos que son constantes y que superan los decibeles a los cuales el oído está acostumbrado a tratarlos como normales, digamos. Así que son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. En lo que es el aparato auditivo, lo que produce es, primeramente, la aparición de un zumbido. Ese zumbido, si se logra tratar en el momento adecuado, pero además sacarlo, exponerlo de lo que le originó esa contaminación auditiva, nosotros podemos preservarlo y el zumbido se puede recuperar. Ahora, si ese paciente tiene un zumbido, pero no lo toma como patológico porque piensa, no, es el mismo ruido que yo siento que me está haciendo, y sigue con ese zumbido. Entonces, en esos casos, el zumbido es más difícil que se lo pueda sacar. Hay otras veces en las cuales el zumbido desaparece, pero el paciente ya tiene una hipoacusia, que quiere decir un déficit en la capacidad auditiva. Esa hipoacusia, si el paciente sigue expuesto a todos estos agentes que lo irritan, va a continuar progresando y muchas veces puede llegar a la sordera en un paciente. Es decir, eso es desde el punto de vista cómo influye en la audición. Ahora tenemos otros factores que son sumamente importantes y que también afectan al organismo, por eso hay que tener en cuenta qué es la contaminación auditiva y hay que tener el criterio y ver la necesidad real de encontrar una solución o poder ayudar desde distintos puntos de la sociedad a evitar que esto sea cada vez más usual. Desgraciadamente, hoy por hoy tenemos en mente otras cosas. Es lógico que estamos en medio de una pandemia que está movilizando al mundo, que la salud está ahí haciendo hincapié, pero la contaminación auditiva, esto que ustedes hacen, darle un lugar para esto, me parece brillante y es necesario. Gracias, así Gabriela. que después, si vos querés, yo te puedo comentar algo sobre algunos otros aspectos de nuestro organismo que produce.
Desde ya va a ser un placer poder continuar con este tema y que nos sigas compartiendo, porque realmente, como vos decías, es importante empezar a plantearnos qué podemos empezar a cambiar, no tomarlo como algo habitual, como algo que está bien que nos expongamos a estos ruidos, como vos explicabas, la diferencia entre sonido y ruido, empezar a tener conciencia de eso y también, como vos decías, ante algún síntoma que se pueda presentar, tener la oportuna consulta o el control que nos permita atender a tiempo los efectos que pueden estar generando estos ruidos en nuestra salud. Así que desde ya, Gabriel, agradecerte muchísimo de que estés con nosotros. Esperemos nuevamente, como decíamos recién, compartir en algún otro momento más de esta información que nos puedes compartir y desde ya agradecerte que estés con nosotros hoy. No, por favor, muchas gracias a ustedes y simplemente recordarles que no solo la pérdida de la audición o un zumbido deben acudir a una consulta y alertar a la sociedad, sino que también hay otras cosas como ser, desde el punto de vista cardíaco, se produce una aceleración del pulso, se produce taquicardia, no se puede conciliar el sueño. Hay cierta cantidad o intensidad de decibeles que se dan a la noche, está permitido hasta 45 decibeles, pero no por algo, sino que puntualmente para que el individuo pueda descansar. Y a la mañana está permitido hasta 65 decibeles, considerando que es el momento en que la ciudad se activa. Y después también tiene otros trastornos psicológicos que lleva ansiedad, a una angustia, y después en Europa, que es quienes más tienen el estudio sobre esto, tienen 12.000 hospitalizaciones al año por contaminaciones auditivas, y también se han llegado a constatar muchas muertes prematuras en embarazos de personas que han estado expuestas durante un tiempo prolongado a un ruido intenso, produciendo una contaminación auditiva que producía vasoconstricción y de esa manera hasta el feto se veía dañado. Es decir, no quiere decir que uno está embarazada no puede ir a una reunión, eso que quede claro, sino la exposición prolongada a un ruido intenso es dañina. Por eso es que hay que tratar de darle su lugar a lo que son los boliches y todas las cosas sonoras, como ser fábricas, como ser aeropuertos, estar alejados de los centros residenciales. Bárbaro, Gabriela, muchas gracias. Importantísimo que nos contás y conectándolo con lo que antes decía Pablo, ¿no? O sea, el ritmo que nos lleva a vivir el sonido, el ruido en realidad sin darnos cuenta nos lleva a esa aceleración, a ese estrés y a estos efectos que nos estás compartiendo. Así que desde ya, Gabriela, muchísimas gracias y nos estaremos comunicando para la próxima ocasión.